En una tierra lejana vivió un hombre considerado perfecto y bueno a los ojos de Dios. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una familia unida, riquezas incontables y la bendición de Dios. Vivía en paz, seguro, apartado del mal. Pero ¿puede la fe verdadera existir sin ser probada? En las alturas celestiales se hizo una pregunta, se lanzó un desafío. ¿Acaso crees que Job te honra y te respeta sin tener un motivo interesado? ¿Piensas que lo hace simplemente por quien eres tú, sin esperar ninguna recompensa o beneficio a cambio? Jehová dio y Jehová quitó. En un solo día perdió sus riquezas. En un solo día perdió a todos sus hijos. Pero la prueba más dura estaba por llegar a su propia carne. Maldice a Dios y muérete. Llegaron amigos a consolar. ¿Algún pecado debiste cometer? Pero sus palabras fueron como sal en la herida. ¿Por qué? Cuando callaron las voces humanas, cuando la sabiduría del hombre falló, el Creador mismo rompió el silencio. ¿Dónde estabas tú? ¿Puede un hombre mantenerse fiel cuando lo ha perdido todo? ¿Hasta dónde llega la justicia de Dios y su misericordia? ¿Qué sucede cuando un hombre se encuentra cara a cara con el Todopoderoso? Job, la película. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Era un hombre perfecto y recto ante los ojos de Dios. Alguien que lo honraba profundamente y se esforzaba por alejarse de todo mal. No era solo un hombre bueno, era considerado el más intachable de todos los hombres de aquella región oriental. Dios lo había bendecido abundantemente. Tenía una familia cálida y unida, 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre muy rico. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de muchísimos criados, haciendo a Job el hombre más importante y rico de todo el oriente. Sus hijos solían hacer banquetes, cada uno en su día, invitando a sus hermanos y hermanas a comer y beber juntos. Eran días de fiesta y alegría. Pero Job, como padre piadoso, se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos. Y cuando terminaban los días de banquete, Job se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos a Dios, uno por cada uno de sus hijos. Quizá mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Pero un día, mientras Job vivía su vida recta en la tierra, ocurrió algo en las regiones celestiales. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino también Satanás. ¿De dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de andar por ella, observando lo que sucede. ¿No te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿No es verdad que tú lo has rodeado de protección? Has bendecido sus manos y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Muy bien, he aquí, todo lo que él tiene está en tus manos, pero a él no lo toques. Y el acusador, habiendo recibido el permiso, salió de la presencia de Jehová, listo para ejecutar su plan malvado.
Aconteció un día, mientras los hijos e hijas de Job comían y bebían vino alegremente en la casa de su hermano primogénito, que la tragedia golpeó con una fuerza devastadora y una rapidez impensable. Señor Job, estábamos arando con los bueyes y las asnas estaban paciendo cerca de ellos, cuando de repente atacaron los sabeos. Se los llevaron y mataron a espada a los criados. Solamente escapé yo para darte la noticia. Señor, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió por completo. Solamente escapé yo para darte la noticia. Señor Job, los caldeos atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Señor, todos sus hijos estaban comiendo en casa de su hermano mayor, y de repente vino un gran viento del desierto, azotó la casa, cayó sobre los jóvenes, y todos han muerto. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, en una expresión de dolor profundo y luto, rasgó su manto. Luego, rasuró su cabeza. Y después, en un acto asombroso de fe en medio de la tragedia más inimaginable, se postró en tierra sobre su rostro y adoró a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio lo que tenía, y Jehová me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de las pérdidas, Job no pecó, no culpó a Dios por los hechos. Su fe, por ahora, se mantenía firme, pero la prueba apenas había comenzado. Pasado un tiempo, nuevamente vinieron los hijos de Dios delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse ante él. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Y te has vuelto a fijar en mi siervo Job. Sigue sin haber otro como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todavía mantiene firme su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin ninguna causa justa. Piel por piel. Se dice que todo lo que el hombre tiene lo dará por salvar su propia vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y Jehová, permitiendo que la prueba continuara para demostrar la profundidad de la fe de Job, accedió, pero estableció un límite absoluto. He aquí, él está en tu mano. Haz con su cuerpo lo que quieras, pero respeta su vida. No se la quites. E hirió Satanás a Job con una sarna maligna, unas llagas terribles y muy dolorosas, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Su cuerpo, antes sano, se convirtió en una masa de dolor y sufrimiento. Y Job, en su miseria, se sentó en medio de ruinas. Tomaba un pedazo de vasija rota para rascarse con él, buscando un alivio imposible para su tormento físico. ¿Todavía te aferras a tu integridad? ¿De qué te sirve ser bueno? Mira cómo estás. Maldice a Dios de una vez y muérete ya. Hablas como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Vamos a recibir de Dios solamente el bien y no estaremos dispuestos a recibir también las pruebas? A pesar del dolor físico insoportable y las palabras amargas de su esposa, no pecó Job con sus labios, no maldijo a Dios. Poco después, 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron de todo este mal que le había sobrevenido y vinieron juntos desde sus lugares para condolerse de él y para consolarlo en su aflicción. Pero cuando lo vieron, no lo reconocieron. Su amigo, el hombre rico y digno que conocían, estaba transformado en una figura de pura miseria, y al verlo así, rompieron a llorar a gritos. Rasgaron sus mantos en señal de dolor y echaron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Luego se sentaron con él en el suelo y durante 7 días y 7 noches permanecieron allí, en completo silencio. Ninguno le decía palabra,
porque veían que su dolor era muy, muy grande. Y en ese momento las palabras parecían inútiles. Respetaron su sufrimiento con un silencio compartido. Pero el sufrimiento contenido en el corazón de Job era como una presa a punto de estallar. Finalmente, después de esa larga semana de agonía silenciosa, Job abrió su boca. Pero no lo hizo para maldecir a Dios, como el acusador esperaba. En cambio, maldijo el día en que había nacido. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, un varón ha sido concebido. Aquel día sea oscuridad, que no pregunte Dios por él desde arriba, ni claridad alguna sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O por qué no expiré al salir del vientre? Pues ahora yacería yo y estaría quieto, dormiría, y entonces tendría descanso. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte, y ella no llega, y que se alegran sobremanera cuando hallan el sepulcro? Pues mis suspiros son mi pan de cada día, y mis gemidos corren como el agua. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Era el grito de un alma torturada, un hombre que había perdido toda esperanza en esta vida y deseaba no haberla tenido nunca. Las palabras de Job, llenas de dolor pero sin culpar directamente a Dios, rompieron el silencio y abrieron la puerta para que sus amigos finalmente hablaran. El primero en responder fue Elifaz, el temanita, probablemente el mayor y más experimentado de los tres. Job, si intentamos hablarte, te será molesto. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, pero ahora que el mal ha venido sobre ti, te turbas. Yo he visto que los que harán maldad y siembran injuria, eso mismo cosechan. Por tanto, Job, aunque no lo veamos, algún pecado debe haber causado esto. Te aconsejo que busques a Dios, que encomiendes a Él tu causa. Él hace cosas grandes e incomprensibles. Si te vuelves a Él y confiesas tu falta, Él te librará y restaurará. Job escuchó a su amigo, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no trajeron consuelo, sino más angustia. Vinisteis a consolarme, pero vuestras palabras me hieren más. Mostradme en qué he errado, pero vuestros argumentos no prueban nada. Yo no he pecado para merecer esto. Mi vida es corta y llena de miseria. ¿Por qué Dios me ha puesto como blanco de sus ataques? Oh, si Dios me destruyera de una vez, sería mi consuelo. Después de Job, habló Bildad el Suhita. Él basó sus argumentos no tanto en la experiencia personal, sino en la sabiduría tradicional, en lo que se suponía que los antepasados habían enseñado sobre la justicia de Dios. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Acaso Dios tuerce el derecho, o el Todopoderoso pervierte la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él les dio el pago de su pecado. Pero si tú fueres limpio y recto, y si ahora buscares a Dios y le rogares, ciertamente Él despertaría por ti y haría próspera la morada de tu justicia. Confía en la sabiduría antigua. Dios no desecha al perfecto, ni sostiene la mano de los malhechores. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si yo quisiera discutir con Él, no podría responderle a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Él mueve las montañas, sacude la tierra, pisa las olas del mar. ¿Quién soy yo para responderle? Aunque yo fuera justo, mi propia boca me condenaría. Si yo me justifico, Él me probará perverso. Él destruye al perfecto y al impío por igual. ¿De qué me sirve ser bueno? Me siento aplastado. Finalmente, en este primer ciclo de debate, habló Zofar el Naamatita. Él fue el más directo y duro de los tres, acusando abiertamente a Job de tener pecados ocultos y de merecer un castigo aún mayor. ¿Harán tus vanas palabrerías callar a los hombres? Dirás, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Él te declararía los secretos de la sabiduría.
Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu maldad merece. Deja la maldad que hay en tu mano y arrepiéntete. He escuchado ya muchas veces lo mismo, palabras vacías que, en lugar de consolar, hieren más. Se creen sabios, como si solo ustedes entendieran, pero yo también tengo conocimiento, no soy menos. Sin embargo, se burlan de mí, el que clamaba a Dios y recibía respuesta. Si estuvieran en mi lugar, quizás hablarían igual, con desprecio, pero yo no lo haría. Yo los consolaría, aliviaría su dolor con palabras sinceras. En cambio, me han dejado solo, desgastado, marcado por el sufrimiento. Mis propios amigos se han vuelto en mi contra y solo me queda llorar ante Dios, buscando en Él la compasión que ustedes no me dan. Mis días se han ido y con ellos los sueños y anhelos que guardaba en el corazón. Mi espíritu está roto, mis fuerzas se apagan y el sepulcro ya parece estar esperándome. Si aún tengo algo de esperanza, está enterrada con los muertos, porque he llamado padre a la oscuridad y madre a los gusanos. ¿Dónde quedó mi esperanza? ¿Quién puede verla ahora, si todo en mí se ha extinguido? Job, aunque no entendía a Dios y se sentía herido por él, se aferraba a su carácter último y a una esperanza futura. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo para defenderme. Y aunque esta piel se destruya, yo sé que desde mi carne veré a Dios. Lo veré con mis propios ojos, no con los de otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí al pensarlo. Job estaba dispuesto a confiar en Dios incluso si esa confianza lo llevaba a la muerte, pero no renunciaría a defender su integridad. Después de que sus amigos terminaron sus acusaciones, Job pronunció su defensa final ante ellos. No era una respuesta a sus últimos argumentos, sino una solemne declaración de su inocencia. Era su último esfuerzo por limpiar su nombre ante los hombres y afirmar su rectitud. Yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo iba a fijarme en una virgen con intención impura? Si alguna vez caminé en mentira o me apresuré al engaño, que Dios mismo me pese en balanzas justas y verá que soy íntegro. Si mi corazón se dejó arrastrar por lo que miraban mis ojos, o si mis manos se mancharon de codicia, si fui infiel o deseé en secreto a la esposa de otro, o me quedé rondando su puerta, si menosprecié los derechos de mis siervos cuando reclamaban algo, o si ignoré la necesidad del pobre, si hice llorar a la viuda, o me guardé el pan solo para mí, sin compartirlo con el huérfano, si puse mi esperanza en el oro, si dije que mi seguridad estaba en las riquezas, si me alegré al ver caer al que me odiaba, entonces que se me juzgue, pero no lo hice. Ojalá alguien me escuchara. Aquí está mi declaración firmada. Que el Todopoderoso me responda, que mi acusador presente por escrito su caso. Estoy listo para enfrentar la verdad. Job descansó su caso ante los hombres. Había defendido su integridad hasta el final, a pesar del dolor y las acusaciones. Sus 3 amigos se quedaron callados sin saber qué más decir. Pero el silencio que siguió no sería el final de la conversación. Allí ahora se encontraba presente un hombre más joven, llamado Eliú, hijo de Baraquel Busita. Eliú había esperado respetuosamente, sin interrumpir, porque los otros eran mayores que él. Pero ahora, al ver que no había respuesta, al sentir que Job se había justificado a sí mismo más que a Dios, Eliú se encendió en enojo. Lo admito, soy joven y ustedes son mayores, por eso al principio me contuve. Tuve miedo de hablar, pensé. Que hablen los años, que la experiencia enseñe sabiduría. Pero ahora veo que no siempre es así. No son solo los ancianos quienes tienen entendimiento, porque hay un espíritu en el hombre, y es el soplo del Omnipotente el que da sabiduría. Por eso les pido que me escuchen ahora. También tengo algo que decir. He estado en silencio, esperando sus razones, escuchando cada argumento, pero ninguno de ustedes logró refutar a Job, ni responder con claridad a lo que dijo. Y Job, tú te has justificado a ti mismo en lugar de justificar a Dios. Por eso ha llegado el momento. Ahora hablaré yo. Dios es mucho más grande que el hombre Job. ¿Por qué insistes en discutir con él? No tiene que rendirnos cuentas de lo que hace. Y sin embargo, él sí habla. Lo hace de muchas formas, aunque a veces no lo entendamos.
Habla en sueños, en visiones durante la noche y también en medio del dolor cuando uno está postrado en la cama. A través del sufrimiento, Dios puede apartar al hombre del mal, rescatar su alma del sepulcro, enseñarle humildad y corregir su camino. Es parte de su forma de disciplinar y salvar. Porque lejos está de Dios la injusticia y del Todopoderoso la maldad. Él le da a cada uno según lo que ha hecho. No, ciertamente Dios no comete injusticias. Así que, por favor, Job, escucha. Detente por un momento y contempla las maravillas de Dios. Su grandeza está más allá de nuestro entendimiento. Mientras Eliú continuaba hablando, describiendo la majestad de Dios manifestada en la naturaleza, algo empezó a cambiar en el ambiente. Contempla las maravillas de Dios, Job. ¿Acaso sabes cómo las organiza? ¿Cómo hace brillar la luz a través de sus nubes? ¿Comprendes el equilibrio del cielo? ¿Las maravillas del que es perfecto en sabiduría? Mira las nubes, la inmensidad del firmamento. Escucha el estruendo de su morada celestial. El trueno anuncia su presencia. Su voz resuena con poder. Con nubes cubre la luz, y de pronto se oye el estrépito. Una voz que atraviesa los cielos. Él guía su relámpago hasta los confines de la tierra, y luego ruge el trueno con majestad. Dios truena de manera maravillosa con su voz. Hace cosas grandes, demasiado altas para nuestro entendimiento. El Todopoderoso es inalcanzable. Su poder es inmenso, su juicio justo, su justicia abundante. Y cuando disciplina, no lo hace sin razón. Por eso los hombres tiemblan ante él, porque su grandeza es gloriosa e insondable. Después de tanto silencio, después de tantos debates humanos, Dios mismo estaba a punto de hablar. La tormenta descrita por Eliú no era una tormenta común. Era un torbellino cargado con el poder y la majestad del Creador. Y entonces, desde el mismo corazón rugiente de la tempestad, Jehová finalmente respondió a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Dios llevó a Job a un recorrido por la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Puedes tú atar los lazos de un grupo de estrellas? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Darás tú al caballo la fuerza? ¿Vestirás tú su cuello de crines ondulantes? Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. ¿O se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? He aquí ahora a Behemoth, al cual hice como a ti. Su fuerza está en sus lomos. Puedes tú perforar su nariz con un gancho. Sacarás tú al leviatán con anzuelo. Pondrás tú soga en sus narices. Harás pacto con él para que lo tomes por siervo perpetuo. Nadie hay tan osado que lo despierte. Si ni siquiera estas criaturas pueden ser domadas por ti, ¿quién pues podrá resistirme a mí? He aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Después de que Jehová le mostró a Job su inmenso poder y sabiduría, a través de las maravillas de la creación, Job comprendió. No recibió una respuesta directa a por qué había sufrido tanto, pero recibió algo mucho más importante. Una revelación directa de quién es Dios. Y esa revelación cambió por completo su perspectiva. Con profunda humildad y un corazón verdaderamente arrepentido por su actitud anterior, Job respondió a Jehová por última vez. Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Yo era el que oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Te ruego que me oigas, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. Había escuchado de ti, por lo que otros decían, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Fue un arrepentimiento por haber hablado con ignorancia, por haber cuestionado la sabiduría y la justicia de Dios desde su limitada perspectiva humana. Ahora veía a Dios y eso era suficiente. Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como sí lo hizo mi siervo Job. A pesar de su dolor y sus preguntas, Job luchó honestamente conmigo y habló con más verdad sobre mi carácter que vosotros con vuestras respuestas fáciles y equivocadas. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros a vosotros según vuestra necedad, por cuanto no hablasteis de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Bildad y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo. Prepararon los sacrificios para pedir perdón por sus palabras equivocadas. Y entonces, mostrando una gracia y un perdón extraordinarios después de todo lo que le habían hecho sufrir con sus acusaciones, Job oró por sus amigos. En ese acto de obediencia y perdón, la restauración de Job comenzó. Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job antes de la prueba. Su prosperidad fue restaurada de manera abundante. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dios le devolvió el doble de lo que el acusador le había quitado, y también le restauró la familia. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre de la primera, Jemaima, el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Keren-Hapuk. No había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. Y algo muy especial, su padre les dio herencia entre sus hermanos varones, mostrando un gran favor hacia ellas. Después de esto, vivió Job 140 años. Pudo ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Una vida larga y plena, como señal de la bendición restaurada de Dios. Y murió Job anciano y lleno de días, satisfecho con la vida que Dios le había dado y restaurado. La historia de Job es un viaje a través del sufrimiento más profundo y la fe más probada. Nos enseña que, aunque no siempre entendamos los caminos de Dios o las razones del sufrimiento, Él sigue siendo soberano, justo y, en última instancia, bueno. Nos muestra que una fe genuina no es la ausencia de dudas o preguntas, sino la capacidad de aferrarse a Dios incluso en medio de la oscuridad más densa. Nos recuerda que la relación honesta con Dios, aunque incluya lamentos, es más valiosa que las respuestas fáciles pero falsas. Y sobre todo, nos deja con la esperanza de que, así como Job vio a su Redentor y fue restaurado, nosotros también podemos encontrar redención, restauración y un conocimiento personal y profundo de Dios, incluso después de las pruebas más duras de la vida. La fidelidad en la prueba, aunque dolorosa, produce un carácter probado y una esperanza que no defrauda. Job, la película. Te agradecemos profundamente por acompañarnos en esta poderosa historia de fe, sufrimiento y redención. Si este relato de la vida de Job ha tocado tu corazón y te ha enseñado algo valioso, te animamos a que nos apoyes dándole me gusta y compartiéndolo con otras personas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que explora las verdades transformadoras de la Biblia. No olvides suscribirte para no perderte futuras producciones que buscan iluminar la palabra de Dios
de manera fiel y atractiva. A continuación, encontrarás otras historias bíblicas que hemos preparado para ti. Sigue profundizando en la riqueza de las Escrituras. Que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sean contigo. Amén.